Ciudadanía y reflexión ética integrantes. Rebelión Cerón, Juan Harold. Las condiciones de vulnerabilidad. Las comunidades indígenas. Actualmente el Perú alberga una sociedad con gran diversidad cultural en nuestro territorio. Conviven culturas de diferentes con culturas de diferentes con sus respectivos lenguajes, tradiciones, cosmovisiones y costumbres. No obstante, a lo largo de nuestra historia republicana, estas diversas poblaciones culturales y lingüísticas han sido subvaloradas debido a la forma en la que ha estado organizada nuestra sociedad, que ha reproducido formas jerárquicas, discriminatorias y excluyentes de relaciones. Los pueblos originarios suponen un cuarto de la población peruana, pero afrontando una realidad de discriminación estructural e incluso violencia, y eso y esto pese a que ejerce a menudo de guardianes de la naturaleza. Es por eso que me planteo la siguiente pregunta: ¿las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades indígenas se evidencia en el Estado de Derecho? ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Por qué? Mm, Respondiendo a nuestra pregunta, no, porque notoriamente los indígenas se sienten desprotegidos por el Estado, ya que en los últimos 5 años más de 70 líderes de comunidades indígenas han sido asesinados debido a que protegían sus tierras y defendían sus recursos naturales. En los últimos 5 años, más de 70 líderes de comunidades indígenas han sido asesinados en todo el Perú. Esta, esta cifra solo demuestra el grado de vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades indígenas en nuestro país, principalmente en la Amazonía. La ONG, Aida Gamboa Balbi. Del mismo modo, los pueblos indígenas hablan la mayoría de los 700 idiomas que existen en el mundo. Sin embargo, enfrentan la amenaza de la discriminación y la mercantilización. Pese a los avances en el reconocimiento de sus derechos, siguen siendo objetos de discriminación y se los suele considerar inferiores a las comunidades no indígenas, y su cultura es vista como un obstáculo para su desarrollo. Citado por ONU 2009. Por otro lado, al margen de los convenios internacionales, tiene la obligación de aplicar leyes y políticas públicas que garanticen la protección de las comunidades. Lamento que hasta el momento no exista un compromiso real para hacerlo de parte de las autoridades. Los pueblos indígenas lograron un marco legal y político favorable en gran parte gracias a la tarea de organizarse que en ellos mismos emprendieron en el Perú. En el caso de las Amazonías, la necesidad de constituir una instancia que representa y defiende los intereses de los pueblos indígenas amazónicos se remite a la colonización española y los usos que debieron afrontar, y inscribe así su proceso organizativo en un horizonte a la larga data y constante resistencia a las arremetidas de las expansiones económicas de la selva. La carencia de una política integral que tome en cuenta los derechos de los pueblos indígenas debe ser una prioridad en el país. De acuerdo a las opiniones sobre las conclusiones y recomendaciones o recomendaciones, compromisos
voluntarismos y respuestas presentadas por el Estado peruano a Naciones Unidas en el año 2012 con el código HRC 2215 AC1. No existe una referencia específica del compromiso del Estado del Perú por atender las situaciones de los pueblos indígenas y las amenazas de sus derechos. La corrupción que en los últimos años ha extendido sus tentáculos a números ramificados del Estado peruano es un carácter especialmente perjudicial para los pueblos originarios, quienes han introducido la corrupción entre los líderes de la comunidad. Son las empresas extractivas, citado por denuncia de Leslie Rivera, director ejecutivo del Centro de Desarrollo de Indígena Amazónico. Asimismo, en junio de 2014, la Defensoría del Pueblo difundió e informó titulado Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas, donde se concluye que el Estado no cuenta con una política pública adecuada para que el reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país. En principio, el enfoque de los derechos humanos es una herramienta fundamental y, sobre todo, lo que se viene a llamar las obligaciones del Estado para la realización de los derechos. Esto se ha desarrollado de modo más programático para los casos de salud y educación, pero se muestran idóneos en general para evaluar el presente servicio por parte de estados para que por su intermedio puedan efectivamente satisfacer los derechos de la población, citado por CTS 2014. Instituto Interamericano de Derechos Humanos 2017, estudios sobre la participación política indígena, página 68. Posteriormente, los pueblos indígenas plantean críticas del sistema de representación